otra parte, sobre todo el tema de la potencia máxima de disipación del transistor, que nos permite dimensionar a nuestro amplificador de potencia, repasamos por consulta de uno de los estudiantes. Nos llamaron y nos dijeron, pero ¿cómo es que obtengo yo esas relaciones si no habíamos utilizado hasta ahora? Precisamente cuando analizamos este tema dijimos que no habíamos utilizado en todos nuestros amplificadores hasta el capítulo 5 este tema de las potencias, porque manejábamos dispositivos de pequeña señal, es decir, eran amplificadores que no entregaban potencias altas, sino eran más bien potencias muy bajas. Y allí no es importante este tema. En cambio, cuando entramos ya al régimen de potencia, pues la disipación es un mecanismo a través del que los dispositivos de estado sólido se destruyen. Por lo tanto, este factor que es importante hay que tomarlo en cuenta. Por eso estamos mostrando aquello. Entonces, fíjense, para nosotros el transistor es un dispositivo que nos permite transformar una forma de energía en otra. Ahora, la energía que el transistor recibe es energía de continua, que lo recibe por tensión o por corriente o por ambas cosas aplicadas al transistor para su polarización. Entonces, esa es la mayor energía que recibe el transistor. Y el transistor lo transforma, esta componente de continua recibida, en componente de alterna en base a un elemento de control que se introduce en su circuito de entrada, obteniendo una componente de alterna en el circuito de salida. Entonces, ese mismo proceso hace que para nosotros no sea posible obtener más energía de lo que el transistor recibe. Pues si fuese así, esto sería la maravilla. Sería el descubrimiento más grande realizado en los últimos tiempos, ¿no? Existe un dispositivo que reciba muy poca energía y nos entregue una energía, pero transformada mucho mayor de lo que recibe. No, hay un principio de conservación por el que nada se pierde, todo se transforma. Entonces, si lo que recibes es 100 unidades, por lo tanto, transformas idealmente esas 100 unidades, no hay más. No puedes sacar de la nada unidades adicionales. Entonces, lo que recibe el transistor para fijarle su punto de trabajo y polarizarlo es esta tensión de continuo BCC y la corriente de continuo. Con esa tensión y corriente fija un punto de trabajo este transistor. Luego, con esta señal de control, procede a la transformación en componente de alterna, o sea, la continua recibida en base a este control, lo transforma en alterna, que debe desarrollar sobre la carga. Por lo tanto, idealmente, lo máximo que podría hacernos, si esta componente de transformación es muy pequeña, o sea, la de control, entonces me dice, lo máximo que puedo transformar es toda la energía de continua recibida en alterna. Ahí tengo un dispositivo que tiene un rendimiento del 100%. Todo lo que recibe en continuo lo transforma en alterno. Entonces, es obvio pensar que aquello que no logra transformar el elemento activo lo va a irradiar al medio ambiente por medio de la disipación. Entonces, cuanto mayor es la disipación, menor es la potencia transformada. Entonces, esto es lo que nosotros hemos estado buscando ahora. ¿En qué condiciones se hace la máxima disipación? Es lo que habíamos buscado. Pero aquí conviene repasar previamente el valor de la energía de continuo recibida. Para eso nosotros habíamos utilizado una ecuación muy general
para el cálculo de las potencias, tanto recibidas como entregadas o como disipadas. Entonces, en base a esa ecuación, parecida a esta, nosotros habíamos definido la potencia de continuo recibida por el transistor, que era la integral de 0 a t de BCC por I sub C diferencial de t. Entonces, la tensión de continua entregada es BCC. Y la corriente, la I sub C, tiene su componente de continua y su componente de alterna. Entonces, esta es la energía recibida por el transistor, por la fuente de alimentación o la fuente de polarización. Entonces, aquí nosotros mostrábamos que las corrientes tienen estos dos componentes, una componente de continuo más una componente de alterna. Ahora, cuando reemplazamos en nuestra ecuación y hacemos distributivo este producto, resulta en esta ecuación, que va a ser igual al producto de la tensión de continuo por la corriente de continuo. Este factor, esta integral toma el valor de 1, porque es la integral sobre un periodo, ¿no ve? Pero como la componente de continua no tiene ese periodo, por lo tanto, este factor de integración se me hace 1. Por lo tanto, es igual al producto de la tensión de continuo por la corriente de continuo. En cambio, este otro valor es el valor medio debido a la corriente de alterna del colector del transistor. Esa corriente de alterna, su valor medio es 0. Entonces, por valor medio, esto es 0. Por lo tanto, la potencia de continuo entregada por la fuente de polarización al transistor es igual a este producto. Ahora, por las condiciones de que el transistor nos debe entregar la máxima componente de alterna posible. Para eso, su punto de trabajo debe estar fijado en la parte media de las características. O sea, en la parte media de la zona lineal de las características del transistor. Por lo tanto, estaba acotado la corriente ICQ por este valor, BCC sobre 2 veces RC más RE. Entonces me dice, en función de esta ecuación, me dice que la potencia de continuo recibida por el transistor es BCC cuadrado sobre 2 veces RE. RC más RE. Entonces, por eso nosotros ya tenemos la potencia de continuo en dos alternativas. Considerando la resistencia puesta en el emisor o pensando que esa resistencia es demasiado reducida. ¿Qué hicimos ahí? Nosotros dijimos por las corrientes elevadas que maneja el transistor de potencia, no se utiliza condensador de derivación en paralelo con RE. Por lo tanto, para tener algo de estabilidad, dijimos el RE que se selecciona es de un valor muy reducido, más o menos equivalente a un medio ohmio. Entonces, ese RE es muy pequeño frente al valor de polarización de la base, ¿no? O ese RE también es muy pequeño frente al valor de polarización o de protección del colector. Es esta condición. Entonces, de esa manera decimos, ¿no ven? Si yo desprecio la RE, esta ecuación se transforma en esta. Cualquiera de las dos ecuaciones puedo utilizar para calcular la potencia de continua máxima recibida por el transistor. Entonces decimos, esta va a ser la energía que va a transformar en alterna por el proceso que tiene el transistor. Bien, ya tengo un componente. El otro componente es la potencia de alterna en la carga. Es decir, ¿cuál es la potencia de alterna en RC o en la carga si tuviéramos otra carga adicional, otro transductor aquí a la salida? Entonces, ¿cuál es esa componente de alterna? La ecuación que utilizamos es la misma que hemos visto hace un momento, solo que en la carga ya tenemos que ver la componente, la corriente es variable total, la componente de continuo más la componente de alterna. Entonces estamos hablando de la componente de alterna, la PLAC, que va a ser 1 sobre t de la integral entre 0 y t de I sub c cuadrado por RC diferencial de t. Esta es la integral a través del que nosotros vamos a calcular la potencia. Por lo tanto, la corriente de alterna va a ser igual a ICM coseno omega de t. Este ICM
está relacionado con el punto de trabajo que me fija BCC. Ajá. Entonces, ahí tengo esa relación que después lo vamos a utilizar. Entonces, reemplazando nuestra ecuación, esta sería la ecuación de la componente de alterna. Como tengo coseno cuadrado de omega de t, tengo una fórmula trigonométrica para evaluar la integral. Nos reemplazamos por esa fórmula trigonométrica y nos encontramos que la potencia de alterna, PLAC es igual a ICM cuadrado RC sobre 2. Entonces, aquí viene eso que nosotros manifestábamos, que este ICM está en relación con el elemento de continua. Entonces, reemplazamos ese valor y nos encontramos que la potencia de alterna transformada tiene este valor. Es BCC sobre 2RC más RE todo al cuadrado multiplicado por RC sobre 2. Entonces, esta ecuación, después de procesarla, resulta siendo igual a BCC cuadrado RC sobre 8RC más RE al cuadrado. Entonces, me está diciendo la potencia transformada también está correlacionado con la energía de continuo recibida a través de la fuente de polarización. Entonces, ya tengo mis dos elementos, mi potencia de alterna y mi potencia de continua y mi potencia de alterna. La de continua es recibida por el circuito y la de alterna entregada por el circuito. La recibida es debido a la polarización y la entregada es la transformada en componente de alterna. Entonces, ese concepto de recibido y entregado tiene que estar clarito para nosotros. Si eso no está claro, no estamos entendiendo el tema. Y si no estamos entendiendo ese tema, no es que no estamos entendiendo al amplificador. No hemos entendido desde el principio nuestros elementos físicos, desde la física, porque estas relaciones vienen de la física. No hay nada que sin ser recibido previamente tengamos que transformar en algo. Eso es imposible. Entonces, aquí te estamos mostrando precisamente ese principio físico que se ha manejado en todas las materias de física que ha sido desarrollando, no solo en la universidad, sino también en el colegio, porque desde la formación secundaria que has ido recibiendo aquella disciplina. Entonces, si vos no tienes ese concepto de la transformación, está bastante difícil entenderla. Y si ya tienes ese concepto, es fácil entenderlo. Pero tampoco estamos queriendo decir con eso que si no has entendido hasta ahora ya es tarde. No, no. Siempre hay tiempo para entender las cosas. Solo, así como estos compañeros, hay que llamar a tiempo y preguntar. Preguntar y decir, esto no estoy entendiendo. ¿A qué se debe? Entonces nosotros vamos a repetir de tal manera que vayamos entendiendo qué es lo que va recibiendo el transistor, quién es su elemento de control y cómo lo está transformando, cómo me está entregando esa energía recibida. En continuo lo está entregando como energía de alterna. ¿En base a qué lo está transformando? A esta pequeña señal de alterna que es en el circuito de control del transistor. Ok. Entonces ya tengo ese concepto. Si ya tenemos ese concepto, entonces nosotros empezamos a mirar ahora la potencia media disipada, es decir, lo que dijimos. Todo aquello que no transformas en algo lo tienes que convertir. Porque si todo lo has transformado, significa que ya no necesitas más energía de conversión. Todo lo has convertido. Entonces tienes un rendimiento del 100%. Esa es una máquina perfecta. Normalmente en nuestros procesos no existe aquello. ¿Que se van a aproximar a esas condiciones? Claro que sí. Pero todo lo que sea diferente a lo recibido y que no he podido transformar, entonces es potencia disipada al medio ambiente como sobreelevación de temperatura. En otras palabras, es potencia perdida. Entonces, ahora, los transistores disipan al medio ambiente energía de sobreelevación de temperatura, potencias de irradiación, ¿no ve?
Ok, entonces esa potencia de disipación calculamos siempre con la misma relación, o la potencia de disipación 1 sobre T, la integral. Esta ecuación no ha cambiado. Están cambiando estos componentes. Claro, estos son los componentes que cambian. Ahora, cuando yo calculo la potencia disipada, tiene que estar íntimamente vinculado al tipo de circuito que estoy utilizando. Porque en el circuito tengo componentes resistivas, por ejemplo. Esas componentes resistivas van, por aplicación del efecto Joule, van a contribuir a la disipación del transistor. O sea, parte de la energía se va a perder por efecto Joule en los componentes pasivos. Y la otra parte se va a perder en el componente activo. Por eso que tiene que estar correlacionado con el tipo de circuito que estamos utilizando. No nos olvidaremos que para amplificadores de potencia hemos quedado que tenemos dos topologías del transistor. La topología emisor común y la topología colector común. Como dos candidatos para amplificadores de potencia. Y no así la topología base común. Entonces, ¿eso qué significa? Está significando que para cada uno de las topologías, los circuitos o los elementos circundantes al transistor no son exactamente los mismos. Claro, eso lo hemos visto en la polarización. Ajá. Entonces, por eso que esta ecuación tengo que correlacionarlo al circuito. Entonces, y aquí va la correlación. Aquí en la tensión colector-emisor está la correlación. ¿No ve? Como nosotros hemos aplicado BCC y en el a la salida del transistor por efecto transistor hay componente de alterna, entonces tengo este valor. Tengo la componente de continuo, es mi componente de alterna. Entonces, si nosotros despejamos de esa ecuación la tensión colector-emisor y reemplazamos aquí, ya lo tenemos correlacionado con el circuito. Está correlacionado con el circuito. Por eso me está apareciendo la tensión de continuo recibida y los elementos pasivos que estoy utilizando en el circuito. Entonces, una vez correlacionado, hacemos el cálculo, o sea, reemplazamos nuestras ecuaciones y hacemos distributivo. En nuestro caso, ¿no ve? Esta corriente I sub C, distributivo a este producto, o esta diferencia, distributivo, y ahí me aparece este primer producto y este segundo producto. Procesamos la ecuación en base a considerar que aquí tengo la componente total que tiene su componente de continuo más su componente de alterna. Y la componente de alterna es ICM coseno de omega de t. Y otra vez recordamos, este ICM está vinculado con la energía recibida. No nos olvidaremos. Ok. Entonces, procesando la ecuación. Aquí ya tenemos toda la energía recibida, tanto por la componente de continuo como debido a las componentes de alterna. Y esta es la ecuación. O sea, en principio parece ser una ecuación demasiado larga, que es complicado de interpretarla. No es así, es sencilla. Porque si nos fijamos, este primer producto no es otra cosa que la potencia de continua entregada por la fuente de polarización BCC por ICQ, que era la primera ecuación de nuestro repaso. Este factor de esta integración es igual a 1. En cambio, este otro producto se hace 0 por el valor medio de I sub C de T. Entonces, este no existe. Este producto sí existe. Esta es la componente de continua disipada sobre los elementos pasivos. Este es el efecto Joule. Eso existe, ¿no? Justo el factor de integración es 1. Este otro parámetro, su valor medio, se hace 0. Entonces, y finalmente, esta es la componente de alterna. Entonces me dice, hay dos parámetros que desaparecen por valor medio de la corriente y hay 3 elementos que me quedan. La potencia de continua recibida, la potencia disipada por los elementos pasivos y la potencia de alterna entregada por el transistor en la carga. Entonces me está diciendo
que la potencia de disipación va a ser igual a la potencia de continua recibida menos la disipada en los elementos activos, pasivos, menos la componente de alterna entregada en el elemento activo. Eso lo que me queda, que es la potencia disipada en el elemento activo. Me queda esta ecuación. En esta ecuación ya está mi resumen. La potencia de disipación es igual a la potencia de continua, menos la disipada por los elementos pasivos, y este factor que me va a constituir la potencia de alterna. La próxima filmina está el resumen. Ahí está el resumen. Entonces aquí lo podemos identificar bien claro. La potencia de disipación es igual a PCC menos la disipada por efectos Joule en RC y RE, menos la potencia de alterna entregada en RC y en RE. La potencia de alterna efectiva es esta, la que va a circular en la carga. En cambio, en el RE, como no tengo condensador de bypass, sí estoy perdiendo algo de energía. Precisamente dijimos, esta RE debe ser de un valor recibido o muy reducido. Por lo tanto, la potencia de alterna que se pierde en ella también es reducida. Pero este es el balance total. Si de este balance total yo despejo esta potencia PCC, voy a tener esto, que PCC, esta es la energía recibida. ¿No ve? Entonces, eso lo disipo en el transistor, disipo en los elementos pasivos y entrego como carga. Aquí está todo el balance. Entonces me dice, ¿qué me dice el buen criterio? El buen criterio me dice que estos dos sumandos deben ser lo más reducido posible frente a este. De esa manera, la componente de alterna prácticamente es igual a la componente de continua recibida, 100%. ¿No ven? Entonces, todo aquello que no puedo transformar está aquí. Todo lo que no puedo transformar está aquí. Y aquí me está diciendo además una cosa. ¿En qué condiciones se produce la máxima disipación? Cada uno dijera, no, de acá nomás tengo que sacar el valor máximo. No. Porque si nos fijamos, ¿no ven? Esto es lo recibido, menos lo disipado en los elementos pasivos, menos la de alterna. Entonces me dice, en ausencia de señal, porque esta es la señal, en ausencia de señal se produce máxima disipación en el transistor. Solo un ejemplo para eso. Y recordar, muchos de ustedes seguramente han asistido a esos recitales que organizan los diferentes grupos que actúan, por ejemplo, en el Coliseo o en el estadio. Antes que empiece un recital, arman sus equipos, delante del sistema de control siempre hay una persona con unos audífonos controlando una pequeña consola. ¿Para qué está esa persona? Está para atenuar cuando, sin necesidad de señal, empieza a aparecer un ruido. ¿Qué es ese ruido? Ese ruido es, pues, precisamente estas sobreelevaciones. En ausencia de señales, como que aparecería una pequeña señal. Pero como esa no responde a las señales útiles, es decir, a la música, es ruido, sobreelevación de temperatura, y puede destruir a tu dispositivo. Entonces lo que él hace es compensar aquello. Ah, para eso está, claro que sí. Claro que sí. Entonces te dice, en ausencia de esta señal se produce la máxima disipación. Entonces, para calcular esa máxima disipación, vamos a reemplazar esta ecuación acá. Ahí está, esta es la potencia total, ¿no ve? Porque aquí tengo la componente de alterna, aquí es la de continua disipada, y esta es la de continua entregada o recibida. Entonces, esta potencia toma este valor, BCC cuadrado sobre 8RC más RE. Si eliminamos esto, que es la potencia de alterna, entonces ahí voy a tener la potencia de disipación máxima. Fíjate vos, la potencia de disipación máxima es BCC cuadrado sobre 4RC, lo único que le sumas aquí más RE, listo, es la mitad de este valor.
Ah, entonces me dice, esta es la peor condición. Con esta peor condición yo tengo que seleccionar al transistor. Ya tenemos los elementos para calcular tanto el rendimiento como el factor de mérito, porque así los hemos denominado a las relaciones de potencia que nosotros hemos tenido. El rendimiento para nosotros no es otra cosa que el cociente de la potencia de alterna sobre la potencia de continua recibida. Si la transformación es óptima, este rendimiento debería ser del 100%. Si reemplazamos las ecuaciones, vamos a obtener que nuestro rendimiento en condiciones óptimas es 1/4 de la relación de resistencias. Vamos a suponer por la relación de resistencias que este valor toma el valor 1. El RC sobre RC más R toma el valor 1. ¿Por qué? Porque el R es despreciable, hemos dicho. Por lo tanto, RC sobre RC es 1. Es 1/4. ¿Qué me está diciendo? Que del 100% de energía de continua recibida, solo el 25% lo estoy transformando en energía de alterna. Es pésimo como conversor el transistor cuando está trabajando en clase A. Lo que más hace es calentar el transistor que entregar los componentes de alterna. Ah, primer concepto. Ahora, eso es ideal. En realidad, la conversión todavía está por debajo de esos 25. Claro, no nos olvidemos que también hay disipación en los elementos activos, ¿no ve? O pasivos. Ah, ok, está por debajo. Más o menos el rendimiento estará en el orden de un 20%. Quiere decir, 80% de la energía recibida lo estamos irradiando al medio ambiente como sobrelevación de temperatura, el resto lo estoy convirtiendo. Ok. Ahí está esta es la conversión ideal, en 5%. Y todavía estamos por debajo de este valor, un 20%. Y eso, ok. ¿Cómo será el factor de mérito? Aquí me está dando esta explicación. Y esto es importante como interpretación por ahora. Del valor obtenido se deduce que del 100% de la potencia de continua recibida de la fuente de polarización, solo el 25% se transforma en potencia útil de alterna. El restante 75% se disipa como calor en el medio ambiente. ¿No ve? Ahora, esto tienes que saberlo justificar, lo acabamos de hacer en forma clara. Y esto es simplemente por temas de transformación. Ok. El factor de mérito. El factor de mérito igual es un cociente de una potencia de alterna a una potencia de disipación. Entonces, el factor de mérito nosotros lo vamos a definir como la potencia de disipación máxima. En este caso, ¿de qué? Del transistor, a la potencia de alterna máxima entregada por el transistor. Ahora, habíamos dicho que estos sistemas normalmente se diseñan en base a esta potencia de alterna. Es decir, nos van a decir, diseño un amplificador de potencia para cubrir, no sé, un ambiente de tales dimensiones, y esa potencia va a estar en un cuadro, en un ábaco, ¿no ve? Que está en función de la superficie a cubrir, y te va a decir, para cubrir con un sonido constante en este ambiente necesitas un sistema de sonido que te entregue, por decir, 10 vatios. Entonces, ese dato siempre lo vamos a tener, de ese ábaco. Entonces, para entregar esos 10 vatios, tú tienes que seleccionar un transistor que te disipe. Entonces, nosotros lo que hacemos es calcular con las ecuaciones que hemos ido deduciendo ese factor de mérito. Y en nuestro caso, para el amplificador clase A resulta un factor de mérito de 2. Y te está diciendo que si tú quieres, por ejemplo, por decirte aquí, un vatio de alterna, tienes que comprarte un transistor que disipe el doble de eso. Ajá. Esto es lo importante para poder comprar
un transistor que disipe la potencia que me permita entregar un alterno. O sea, disipe la potencia en su juntura del transistor y que además permite entregar esta componente.